Bien. Bueno, buenas tardes ya. La verdad es que lo ha dicho todo. Ya casi soy más de aquí que de Barcelona, porque, entre otras cosas, ya hace unos cuantos años, antes de conocer la Sociedad Gallega de Vidas, pensaba que Galicia, si algún día me salían o me iban a buscar fuera de Cataluña, me encontrarían aquí, por diferentes motivos, de amistad, bueno, por lo que sea. El caso es que otra vez vuelvo a estar aquí, encantado de que Juan me haya invitado y de que vosotros estéis otra vez, seguramente que para aguantarme un ratito más. La verdad es que cuando me dijo Juan que todo esto iba de paciente frágil, pues me vino una cosa a la mente que seguramente los que me conocen más saben por qué, ¿no? Porque últimamente el envejecimiento de la población es una cosa que tenemos clara. Paz esta mañana ya decía que antes se hablaba de ancianos a los 65 años, gracias a Dios para mí. Hoy ya se habla de octogenarios, con lo cual la cosa va mejorando. Pero lo cierto es que con respecto a esta situación hay diferentes definiciones, ¿no? Se habla de anciano sano, de anciano frágil, de paciente geriátrico. En el fondo, todo eso va normalmente ligado a algún tipo de problema que se da en esa persona, más allá, insisto, y por suerte, de lo que es la edad. Por lo tanto, bien, independientemente de esos perfiles crónicos, nosotros cuando hablamos de pacientes que presentan lesiones en las extremidades inferiores, lo que nos vamos a encontrar habitualmente van a ser úlceras vasculares, úlceras de pie diabético, y últimamente estamos también haciendo mucho hincapié en la presencia de los problemas que nos puede presentar esa dermatoporosis con las lesiones que conlleva. Por eso seguramente que es algo que cuando hablé con Juan intenté colocar en lo que es conocido de todos, como decía muy bien ella, ¿no? Fijar si algo sí que se ha desmontado. Cuando se habla de úlceras vasculares, seguramente que una de las cosas más importantes, y también lo referenciaba Paz, es que no son enfermedades por sí mismas. Son el resultado de una enfermedad, es decir, son el resultado de un agente causante de esa enfermedad. Por lo tanto, hemos de intentar que afecten lo menos posible a la calidad de vida de la persona que la presenta, que no siempre tiene que ser lo que se define como paciente frágil. Por lo tanto, es importante que lo tengamos en cuenta porque además afectan a un porcentaje importante de población. Se está hablando de que pueden afectar al 2% de la población. Por lo tanto, es importante para nosotros, es importante para el paciente, es importante para la población y es importante para los gerentes, con los que siempre tenemos que estar, diga lo que diga Chema, intentando pelear para que nos consigan aportar algún elemento más en nuestro trabajo, ¿no? Por lo tanto, fijaros que estamos hablando de unas lesiones que realmente afectan a una gran cantidad de población. Dicho eso, seguramente que otra de las cosas que las definen es su característica o su carácter crónico. Y encima, cuando hablamos de las venosas, su carácter de recidivancia. Por lo tanto, bien, estamos delante de un problema. Algunas veces cuando en la zona en la que trabajo hago formaciones, sesiones de información a los pacientes, siempre les digo que por suerte, y me ponen una cara de estupefacción, por suerte el 70% prácticamente son venosas. Y dicen, oiga, pues qué suerte, porque yo hace que la tengo 5 años, ¿no? Pero bueno, hemos de ser conscientes de que ese carácter venoso nos va a dar mayor posibilidad de solucionarlas. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de esa situación. Otro problema es el que presenten lesiones isquémicas. Ahí sí que tenemos que ser también realistas y hablar de un pronóstico mucho más complicado.
Las úlceras vasculares, según su etiología, normalmente las vamos a dividir en arteriales y en venosas. Todos lo sabemos. Seguramente que lo que he intentado es puntualizar 4 datos o 4 especificaciones de cada una de ellas, ¿no? Cuando hablamos de una úlcera venosa varicosa, seguramente, y cuando hago la formación en los pregrados siempre les digo lo mismo, de entrada ya nos da un poco la información del origen, ¿no? Se origina normalmente en el trayecto de una variz, por eso se llama varicosa. Una cosa importante es que suelen afectar a venas superficiales, sabemos que hay sistema venoso profundo, superficial y además las comunicantes, por lo tanto estas se dan generalmente en esas venas superficiales, son unilaterales, la zona es más o menos la maleolar interna, el exudado normalmente debería ser escaso, pero cuando tenemos pacientes con sus habituales formas de comportarse, encontramos que el exudado puede aumentar. Lógicamente aumenta dependiendo de la ortostasis del paciente, por lo tanto, en teoría sería poco exudativa, pero acaban siendo de una gran cantidad de exudación. Y como complicaciones hablaríamos, aunque sean poco frecuentes, de las hemorragias. En el caso de las úlceras postflevíticas, está claro que aparecerán en una zona que antes había sufrido un proceso de flebitis importante. Pueden ser que estén afectadas venas superficiales, venas perforantes, venas profundas. Por lo tanto, la podemos encontrar a cualquier nivel de profundidad de las venas. Y eso hace que muchas veces estas lesiones, que son aparatosas, que son vistosas, porque además da la sensación, como vemos, que se estén mirando en el espejo, una pierna con la otra, ¿no? Lo que suele ocurrir en este caso es que las vamos mejorando, pero llegamos hasta un punto en el que no acabamos de cerrar y al revés, vuelven otra vez a empezar a abrirse. Seguramente que su origen, que habría sido esa flebitis, a lo mejor haciendo una intervención, y de ahí la importancia de que se puedan ir formando equipos multidisciplinares como el que nos presentaba un poco Paz esta mañana, porque en determinados momentos necesitamos la ayuda de ese cirujano vascular que tenga alguna tendencia a intentar mimar o solucionar problemas de este estilo. Por lo tanto, bien, son este tipo de situaciones que además producen algo que es muy claro, ¿no? Esos niveles, esos trastornos a nivel de la piel, que luego vamos a ver con un poco más de detalle. La postrombótica siempre se da en una situación en la que ha habido un trombo previo y además hay un linfedema. Fijémonos que normalmente suelen afectar estas sí a venas profundas, son unilaterales, también presentan esas zonas de hiperpigmentación y el exudado en este caso es abundante y además con un peligro cierto, que es las continuas sobreinfecciones y reinfecciones. Por lo tanto, bien, son lesiones que, como decía, tenemos la suerte de encadenar o colocarlas dentro de ese grupo de lesiones venosas, pero que tienen sus características propias. Dentro de las arteriales, seguramente que una de las que más probablemente se nos da es la arteriosclerótica. Esta se produce siempre por esa oclusión paulatina y progresiva de la luz de las arterias, y hasta ahora siempre se les había colocado al pobre diabético. Tengo que decir aparte que son un grupo, un colectivo de pacientes con los que siento un especial respeto, porque durante casi 8 años, 10 años que estuve en el hospital, estuve trabajando en endocrino y los diabéticos eran un poco, vamos a decir, mis preferidos dentro del global de pacientes, pero sí que últimamente es una lesión que se presenta en pacientes también no diabéticos, pacientes
importantes fumadores, pacientes con dislipemias mantenidas durante mucho tiempo. Es decir, es un tipo de lesiones que se va presentando cada vez más, en el cual podemos encontrar los pulsos muy débiles o incluso no palparlos, y el ITB puede estar incluso por debajo de 0,5, con lo cual estamos delante de lesiones serias, arteriales. Ya hemos dejado las venosas aparte. La profundidad en todas las lesiones arteriales es rápidamente, llega a zonas profundas, por lo tanto puede ser que se nos presente un paciente en la consulta con una úlcera profunda y nos diga que la semana pasada no tenía nada, es decir, en 3-4 días pueden profundizar de forma importante. Normalmente, por suerte, también son unilaterales, son dolorosas al decúbito, de ahí también lo que decía Paz esta mañana, de que el paciente suele tender a colocar la pierna en vertical, es decir, dejarla caer sobre todo cuando está durmiendo porque le despierta el dolor. Y factores de riesgo, ya habíamos dicho lo del tabaco, el colesterol. Son este tipo de lesiones que realmente aparecen y se agrandan en profundidad de una forma muy rápida. La hipertensiva de Martorell es una lesión que muchas veces se trata como una úlcera venosa. La úlcera venosa, ya nos han dicho antes, que se produce por una hipertensión venosa en la extremidad. La úlcera de Martorell o la hipertensiva es una úlcera que se produce por un aumento de la tensión arterial mantenido, sobre todo de las cifras de diastólica. Por lo tanto, estamos delante de una lesión en la que si no ponemos en marcha el control de esas cifras diastólicas de tensión, tampoco llegaremos a conseguir cerrarla. Como la anterior y todas las arteriales, llega fácilmente a planos profundos y son muy dolorosas en decúbito. Fijémonos que en esta, por ejemplo, habíamos estado como 4 o 5 meses intentando tratar esto hasta que alguien, acordándose de lo que siempre digo y a veces no se hace, que lo que tratamos son personas con heridas, a alguien se le ocurrió ver las cifras tensionales de aquel señor. Con lo cual dices, bueno, lo tenemos a 100 y 110 de diastólica desde hace meses, con un montón de tomas de tensión, y la pregunta siguiente es ¿para qué? No sé dónde trabajáis, pero en mi ámbito es la primaria, y en primaria se toman tensiones para lo que sea, por lo que sea, siempre que sea. El problema es que luego tampoco se toman las decisiones para intentar solucionar el problema. Bueno, pues este es un problema que si además no lo solucionamos nos va a dar este tipo de lesiones. La enfermedad de Berger o la tromboangitis obliterante, yo siempre digo que es un poco la pierna desgraciadita, porque es que ahí, fijaros que hay un proceso inflamatorio añadido a una trombosis de capilares arteriales con insuficiencia venosa y linfática, es decir, un poco de todo. Se presentan partes distales y estas nos las explica el paciente también, porque nos habla de claudicación en la planta del pie, por lo tanto también nos ayuda el paciente a contextualizarlas. Suelen ser pacientes muy jóvenes, 50 años, fumadores, y normalmente aparecen en las zonas más distales, en las yemas de los dedos. La última de este grupo sería la microangiopatía diabética. Está claro que aquí no ocurre lo que ocurría en la primera que decíamos, en la arteriosclerótica. Aquí lo que ocurre es que está afectada la microcirculación de ese paciente diabético, que por otro lado sabemos que es una de las alteraciones del diabético a largo plazo. Estas normalmente se suelen dar a nivel del dedo, del dorso del pie o incluso del talón, y estas sí que frecuentemente acaban en amputación porque es muy difícil poder hacer la revascularización. Por lo tanto, fijémonos que tenemos dos grandes grupos, y ahora lo que quería hacer un poco más allá de la localización, que
bueno, puede ser indicativa, pero que tampoco es la explicación, lo que quería intentar es ver cómo podemos ayudarnos en la consulta para intentar localizar o colocar en cada uno de los dos grupos, ¿no? Para ello, nosotros podemos hacer una exploración completamente objetiva, y en esta exploración objetiva nosotros podemos hablar de edema, podemos hablar de dermatitis pigmentaria, es decir, de diferentes situaciones o características que nos da la piel de aquella extremidad, que nos pueden indicar hacia si hay la presencia a que aquellas lesiones sean venosas, y su ausencia nos van a decir que pueden ser arteriales. Insisto en el pueden ser, nunca va a ser completamente diagnóstico. Repasemos un poco, si los vemos, qué es lo que ocurre cuando en una extremidad nos aparece edema. Y todos decimos, bueno, pues es que se acumula ese exceso de líquido será luminoso, y cuando nosotros hacemos una depresión, o sea, cuando nosotros palpamos, se queda la depresión que nosotros llamamos fobia. Esto está muy bien porque cuando lo haces con los alumnos delante del paciente parece que estés haciendo grandes cosas, ¿no? Bueno, es que se queda el huequecito del dedo. ¿Y esto qué nos indica? Porque si nosotros decimos que en la extremidad hay edema y se produce fobia, seguramente esto nos tiene que indicar algo, ¿no? Y lo que nos indica es que el edema normalmente, ¿cuándo aumenta? Cuando el paciente está en bipedestación, en las últimas horas de la tarde o en el verano. Por lo tanto, es más difícil que encontremos edema en el mes de febrero o en el mes de enero. ¿Eso qué nos dice si nosotros ya le tenemos en tratamiento? Pues fijaros que lo que nos va a decir primero es que el paciente no ha hecho el reposo que le habíamos dicho. La segunda posibilidad es que si lo ha hecho, no lo haya hecho de manera correcta. Y la última ya es que si además nosotros somos de los que utilizamos el vendaje de compresión, lo más probable es que se lo haya quitado. Por lo tanto, bronca que te crío. Otra posibilidad es que en lugar de haber edema, lo que haya era una paquidermia. Y cuidado, porque ahí ya es una hipertrofia crónica con hiperplasia e infiltración. Por lo tanto, ahí por más que apretemos no se nos quedará la fobia. Y esto lo tenemos que saber diferenciar, porque la paquidermia se va a dar igual en bipedestación, por la tarde, por la mañana, en invierno o en verano. Es decir, no cambia ni con el reposo ni con la compresión. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que echar marcha atrás y decir, hostia, a este paciente le echéis bronca porque no hacía lo que yo le decía y resulta que lo que tiene es una paquidermia en lugar de un edema. Por eso es bueno que cada vez revisemos las características que presenta aquel paciente o aquella herida. Fijaros con lo de la dermatitis pigmentaria, ¿no? Eso todos sabemos que se produce por la extravasación de Matías, ¿no? Se producen los depósitos de hemosiderina y ahí tienes esa tonalidad. Bueno, más allá de que la veamos, sería bueno que las intentáramos interpretar. Fijaros, esto es un signo clarísimo de que aquella extremidad tiene una insuficiencia venosa crónica. Pero fijaros, además, resulta que la diferente tonalidad nos puede dar idea de cuánto tiempo lleva de evolución esa insuficiencia venosa. Cuanto más rosado sea, menos tiempo de evolución. Cuanto más negrito o violáceo sea, más tiempo de evolución. Y es más, cuando empezamos a tratar una lesión en una extremidad con estas características, nosotros podremos ver que además de mejorar el lecho de la lesión, podemos estar aclarando esa hiperpigmentación, mejorando esa coloración de la piel. Por lo tanto, es un signo que además de decirnos lo de la insuficiencia crónica, nos va a decir que vamos por el buen camino.
siempre que hagamos lo que tenemos que hacer para solucionar la insuficiencia venosa crónica, claro. La dermatosclerosis, que eso al principio a mí me sonaba, vamos a decir, a chino o algo parecido, todos lo tenemos identificado como la pierna con forma de botella de cava invertida, ¿no? Bueno, pues lo que ocurre es que se produce un edema crónico y después hay una invasión de fibroblastos y ahí se forma un cincho. Se forma un cincho que hace que no llegue suficiente sangre, que no vuelva suficiente sangre. Este es un problema importante porque fijaros que la presencia de esta forma de botella de cava invertida va a indicar gravedad en el pronóstico. Normalmente tendrán que pasar por cirugía y cuando los tratemos en primaria podemos tener la suerte de solucionarlas algunas, pero con grandes problemas. Por lo tanto, hemos de ser conscientes de que cuando tenemos una extremidad con estas características nos lo hemos de tomar ciertamente en serio. Otros signos venosos pueden ser la atrofia blanca, ¿no? La atrofia blanca son esas finas telangiectasias, que es lo que hacen es atrofia dérmica, y que al final pueden acabar provocando la destrucción de pequeños vasos que haya debajo de ella. Por lo tanto, bueno, hemos de pensar que, cuidado, porque cuando en el tercio inferior de la extremidad vemos esa zona y estamos en plena cura, no nos puede extrañar o no nos debería extrañar que de una cura a la otra una parte de esa falsa o de esa atrofia desaparezca. No tenemos que decir que estamos yendo hacia atrás, sino que lo que estamos haciendo es promover realmente una renovación epitelial adecuada. La dermatitis de estasis yo creo que es algo fundamental cuando queremos tratar pacientes con una insuficiencia venosa crónica. Las dermatitis son pequeñas placas de eczema que lo que hacen es que se acaban generalizando por toda la pierna y que se presentan con una especie de trombos, coagulitos superficiales que producen gran prurito. Y normalmente, cuando se ve una pierna con estas características, no se piensa en que el siguiente paso es que el paciente o la paciente se va a empezar a rascar porque le pica, saltarán esos pequeños trombos o coagulitos y lo que se hará es iniciar una herida que acabará uniendo los diferentes trombos o coágulos que haya ido saltando. Por lo tanto, primera cosa a tener en cuenta, la causa. La causa es la insuficiencia venosa crónica. Aquí no tenemos que dar corticoides, porque si damos corticoides lo que vamos a hacer es favorecer la degradación dérmica de esa zona. Ahí el tratamiento es la terapia de compresión pura y dura. Y si la utilizamos antes de que haya una úlcera, evitaremos que se acabe produciendo la úlcera. Y fijaros en una historia. Ahora que estoy intentando en mi zona maximizar la utilización de la terapia de compresión, una de las grandes causas por las que no las quieren los pacientes es porque les produce picor. ¿Quién produce el picor? ¿La terapia o la insuficiencia venosa? Por lo tanto, son conceptos que tenemos que tener muy claros si realmente queremos poder aplicar esa terapia en esos pacientes. Otro signo venoso son las hemorragias espontáneas, ¿eh? Normalmente se pueden presentar esas hemorragias superficiales, tampoco tienen más interés, pero que sí que en algunos casos puede producir, pues como aquí, ¿no? Que cuando tenemos la intuición de que hay esa situación con esos capilares frágiles, pues a lo mejor durante un ratito hay que hacer compresión o incluso poner un alginato para evitar que al ponerle luego el vendaje se traspase el vendaje y acabe en el servicio de urgencias del hospital oyendo el comentario, vaya, la enfermera se ha pasado, ¿eh? Bueno, por lo tanto,
hemos de ser conscientes de que si tenemos estas situaciones, lo que tendríamos que intentar es buscar alguna de esas conclusiones que yo ponía ahí como prácticas, ¿no? Una cosa muy clara, el eczema de contacto. No lo tenemos que confundir con lo anterior. El eczema de contacto se produce siempre por una reacción alérgica debida a la liberación de histaminas a nivel dérmico. Siempre. Por lo tanto, aquí sí que tendremos que utilizar corticoides. Por lo tanto, utilizaremos corticoides, no demasiados días porque estaremos yendo en contra del resto de la zona afectada, pero sí que nos va a solucionar ese eczema. Fijémonos además que el eczema algunas veces le echamos la culpa a cualquier cosa. Es el propio exudado de la herida que puede producir esa dermatitis eczema, ese eczema. La culpa no es del cha-cha-cha, es del apósito que hemos puesto, porque no absorbe. Y bueno, se nota que con Paz hemos trabajado mucho juntos, pero yo comparto lo que decía ella, ese calendario para cuidar las úlceras. Muchas veces no estamos pendientes de lo que nos pide la herida, sino del calendario que nosotros tenemos. Es que yo, lunes, miércoles y viernes, no puedo más curas. Por lo tanto, bien, pensemos en eso. Pensemos que pueden ser vendajes que hemos puesto como elásticos, véase venda de crepe, que puede producir grandes reacciones alérgicas. Por lo tanto, hemos de distinguir y saber cuál es la causa. De los arteriales ya son todos más conocidos, ¿no? Percepción débil o nula de los pulsos. Siempre que se habla de los pulsos está bien la utilización del mini Doppler, que lo vamos a tener que utilizar para hacer luego el índice de tobillo-brazo, pero en este caso además nos puede dar a conocer la presencia de las típicas calcificaciones en el diabético, ¿no? Por lo tanto, es importante que utilicemos también el mini Doppler. Una exploración muy sencilla, ver la diferencia de temperaturas que puede haber en diferentes niveles de la extremidad. Imaginaros que lo que hacemos es colocar básicamente los dorsos de las manos y ver si hay más temperatura más arriba o más abajo. ¿Qué nos puede decir? Pues que aquí esté más frío que aquí. Moraleja, hay un problema isquémico. A correr, porque ahí seguramente se puede revascularizar. Y fijaros qué exploración tan sencilla. Otra exploración muy sencilla, ver cómo está la piel de esa extremidad. Siempre que tenemos esa piel brillante, seca, que yo digo que muchas veces tiene el aspecto enfermizo, seguramente que ya podemos empezar a pensar que si la extremidad presenta esas características, un problema de isquemia hay. Es decir, para intentar despistar las lesiones arteriales tampoco tenemos que hacer grandes cosas en principio. La presencia de las uñas tróficas, que son aquellas que crecen en grosor, que no hemos de confundir con la onicomicosis. El crecimiento en profundidad del que hablábamos antes de las lesiones. Bueno, son esos signos que nos han de hacer pensar que en aquella extremidad hay un problema arterial. La ausencia de vello, la atrofia muscular. Fijaros si hay signos que nosotros podemos evidenciar solamente haciendo una mínima exploración. Luego podemos hacer también uso de lo que nos dice el paciente, que de vez en cuando habla. Bueno, habla siempre, pero de vez en cuando le tenemos que escuchar. Porque claro, que si nos dice que tiene un dolor nocturno, claro, cuando a mí venían con una herida en la pierna y me decían, es que por la noche no puedo estar tumbado, toda la noche me despierta el dolor y dejo caer la pierna por el lado de la cama y me mejora el dolor. Rápidamente tienes que echar mano de algo para decir, hostia, vamos a ver qué pasa. Los que se quejan del dolor al levantarse, la sensación de frío en las piernas o en las manos,
Es decir, fijaros que hay una serie de síntomas que ellos también nos explican. ¿Cuántas veces nos hablan de la claudicación intermitente? ¿Cuántas veces lo vemos escrito en la historia? Pero ¿cuántas veces nos lo leemos o lo tenemos en cuenta? Porque son signos que realmente nos pueden hacer adelantar al tratamiento de lo que luego vamos a tener allí delante. Por lo tanto, es importante. Signos, síntomas, exploración, pulsos, es básico. Y vuelvo a decir lo mismo que decía Paz esta mañana. El que haya pulsos no quiere decir que no haya un problema de etiología arterial. Acordémonos siempre de la microangiopatía. Otra exploración muy sencilla, explorar la isquemia plantar de Samuels, ¿no? Consiste en tumbar al paciente en la cama y hacerle levantar en un ángulo de 45 las piernas y ver que hay un pie que se queda pálido en cuanto lo levanta y que luego cuando lo vuelve a poner en su sitio le cuesta un montón recuperar la normalidad. Pues también es muy sencilla y nos da un aviso de gravedad en esa causa arterial. Por supuesto que si los queremos diferenciar claramente, lo que tenemos que hacer es el índice tobillo-brazo. Y yo creo que aquí ya lo he explicado no sé cuántas veces, todas las veces que he venido, pero recordemos que es la exploración que nosotros tenemos en nuestra mano para diferenciar claramente el carácter arterial o venoso de la herida. Otra historia es como si tú haces el índice tobillo-brazo y luego no lo valoras adecuadamente, pues lo tenemos mal, ¿no? Todos estamos de acuerdo, ¿no? Valores normales entre 0,9 y 1,3 o entre 0,8 y 1,2, bien. Por debajo, arteriales. Si está muy bajo, isquémico. Pero ¿y si está por encima? Si está por encima también es arterial. Lo que pasa que es arterioesclerótica. Por lo tanto, la actuación también la tendremos que adecuar a esos resultados que podemos encontrar. Del pie diabético, no sé cómo voy de tiempo, justito. Del pie diabético vamos a decir 4 características de lo que sería, de lo que presentaría un pie neuropático. Es un pie que tiene aspecto sano, que está normal de temperatura, caliente, tiene vello, tiene los pulsos distales, a menudo presenta deformidades y que sobre todo presenta hiperkeratosis. Y esta foto la utilizo desde hace un montón de tiempo porque esto es clarísimo. Ahí no hay herida, sin embargo nos está diciendo que hay una neuropatía importante en ese paciente. ¿Por qué? Por una cosa tonta. Ese dedo parece que está mirando al sol y ese dedo no apoya de la manera que debería apoyar cuando el paciente camina. Lo que apoya son estos dos, como que son apoyos anómalos, hiperkeratosis. Y la hiperkeratosis hace de superficie dura entre el tejido que hay entre la zona ósea y esa hiperkeratosis. Y esa hiperkeratosis acabará haciendo que se abra la herida. Por lo tanto, aquello que se dice por activa y por pasiva exploración del pie diabético, o de los pies del diabético, porque algunas veces también he visto que se exploraba solo el que tenía la lesión, es importante ver los dos. Las características del isquémico o vasculopático, como le queráis decir, es todo lo contrario. Este es hipersensible, este es frío, tiene atrofia de tejidos blandos, la piel es fina, bien. Todo lo contrario a lo que decíamos antes. Y fijaros que signos característicos pueden ser la disminución o ausencia de pulsos, el rubor que se alterna con la palidez, como decíamos antes en la isquemia plantar de Samuels, y ese tiempo ampliado de reflexión venosa. Bueno, estas serían diferentes situaciones de pie vasculopático o isquémico, y estas serían las que nos encontramos realmente en la práctica diaria. No encontramos el puro neuropático ni el puro isquémico, encontramos una mezcla que así nos lo hace más ameno. Bien, algo que quería también introducir y que ahora parece que estamos empezando
a ver todos, es la presencia de esa dermatoporosis, es decir, ese envejecimiento de la piel en función de la edad. Eso seguramente que es un marcador morfológico de fragilidad, por ejemplo, cuando hay la púrpura senil o la atrofia de la piel, es un marcador de fragilidad de la piel, como consecuencia de pequeños traumas se pueden llegar a producir úlceras, y seguramente que las primeras manifestaciones ahí sí que se dice que están alrededor de los 60-65 años. Dermatoporosis se clasifica normalmente, o lo podemos clasificar, existe la clasificación en cuanto a estadios. Fijaros, este primer estadio, que es el estadio 1, fijaros que lo que hay es ese adelgazamiento de dermis y epidermis, que hay una zona de púrpura senil. Bien, pues eso lo que hace es decir, cuidado porque esta piel es muy frágil a cualquier pequeño traumatismo que se pueda producir. Eso es lo más bajo. Cuando ya hablamos de un estadio 2, entonces ya lo que empezamos a encontrar son laceraciones. Laceraciones secundarias que muchas veces en pacientes con insuficiencia venosa crónica son debidas al rascado. Por lo tanto, hemos de ser conscientes también de que algunas de estas lesiones se producen por esa ansia de acabar con el prurito. Cuando hablamos de dermatoporosis en estadio 3, las laceraciones ya son más extensas y más problemáticas. Es decir, ahí ya tenemos lesiones complicadas por pequeños traumas. Por lo tanto, es el indicador de que la piel ha perdido de gran manera sus mecanismos de autodefensa. Y el máximo, que sería el estadio 4, es cuando podemos encontrar un hematoma profundo disecante. Fijaros que aquí lo que se ocurre es una isquemia y la posterior necrosis en toda esa zona cutánea superficial. Es decir, estamos delante de otra causa de posibles lesiones en las extremidades inferiores que cuanto antes seamos capaces de atajar, mejor será el resultado final. Lo que está claro en estas situaciones es que siempre hay que intentar prevenir, intentando preservar la piel perilesional, en la limpieza evitar el arrastre brusco, hay que utilizar apósitos atraumáticos, sobre todo los que llevan adhesivo alrededor, utilizar productos barrera, es decir, intentar de cualquier manera favorecer la defensa de la piel en esos casos. No sé si he sido dentro de tiempo, pero hasta aquí hemos llegado. Preguntáis algo que queráis.